Sean bienvenidos. Vamos a explicar una lección más del libro de SMART. Trate de tener listo sus documentos, su libro, su lápiz, su cuaderno para que pueda hacer anotaciones sobre la explicación que vamos a dar. Estamos en la lección 2 de la unidad 4. Es la lección 2.3, función de la forma f de x igual a factor de x menos h elevado al cuadrado, donde h es menor que 0. Vamos a empezar con la conclusión porque es necesario entender la simbología y el lenguaje que se va a utilizar en el desarrollo de este contenido para que usted pueda tener una comprensión de mayor nivel. Si le damos lectura, esta conclusión nos dice que tenemos una función f de x que es igual a x al cuadrado, donde a es cualquier número real diferente de 0. Esta sería la primera parte de la explicación que vamos a hacer. En la segunda parte vamos a explicar qué significa que h sea menor que 0. En la tercera vamos a explicar la gráfica de la función evaluada en f de x menos h, donde conoceremos que es un desplazamiento horizontal de h unidades hacia la izquierda. Posteriormente analizaremos el vértice h,0 y el dominio para poder finalizar con los dos numerales que nos indican cómo vamos a obtener el rango de la función evaluada en x menos h. Tenemos la primera parte, f de x igual a x al cuadrado. Importante, en primer lugar, es identificar las características de esta función. Podemos observar que tiene un coeficiente, el cual llamamos a, y la variable está elevado al exponente máximo, que es 2. Si una función cumple estas características de estar elevado a un exponente 2, entonces diremos que corresponde a una función cuadrática y que la gráfica es una parábola, como la podemos observar en la figura, cóncava hacia arriba. ¿Por qué cóncava hacia arriba? Cóncava hacia arriba porque el valor del coeficiente a es positivo. Si el valor del coeficiente a que acompaña a la variable elevada al cuadrado es positivo, entonces las gráficas van a salir cóncavas hacia arriba. El vértice 0,0. Ahora observa el comportamiento de la gráfica cuando el coeficiente de a cambia en la función de color negro. Aquí es 2. Y en este lado de esta función, de esta parábola de color azul, el valor de a es 10. ¿Qué pasa con las gráficas? Según la condición que representa, entre más se acerca uno el valor de la gráfica se aleja cada vez más del eje de la y. Y lo contrario ocurre cuando el coeficiente se aleja de 1. Entre mayor es el coeficiente, entonces la gráfica se va a acercar más al eje de la y. Serían las características principales que tendrías que grabar. 1. ¿Cómo saber que una función es cuadrática? Porque el mayor exponente es 2. ¿Cómo saber que la parábola será cóncava hacia arriba?
porque el valor del coeficiente a va a ser positivo. ¿Cómo saber si la gráfica estará más cerca del eje Y o más lejos del eje Y? Eso depende del coeficiente que tenga la variable. Entre más grande es el coeficiente, más cerca está la gráfica del eje de la Y. Entre más se acerca uno el coeficiente de la variable, más se aleja la gráfica del eje de la Y. Haga sus anotaciones porque es muy importante para los próximos pasos que vamos a explicar. Vamos a esta pequeña partecita, que significa que h sea menor que 0. Si h es menor que 0, significa que es un número negativo. ¿Cómo identificamos la h en los ejercicios propuestos? Aquí tenemos la estructura general que hemos estado trabajando y el valor de la h en los ejercicios propuestos va a mantener una sola posición. Fíjate, en estos ejercicios propuestos que estamos indicando, el valor de la h siempre es el que está acompañado con la variable x. Una cosa importante acá es saber interpretar este dato, porque si dice que h es menor que 0, aquí estamos evidenciando de que el valor de la h es positivo, pero en un ejercicio propuesto no vamos a evidenciar realmente el signo que tiene la h. Para poderlo identificar necesitamos reescribir el ejercicio y de esta manera darnos cuenta que este más 1 lo hemos obtenido del producto de menos, que es el que tiene la estructura, por el menos del valor de la h. Y menos por menos es más. Entonces evidenciamos de que el valor de la h realmente no es más 1, no es el que aparece en el ejercicio propuesto, sino que el valor de la h siempre tendrá un signo diferente al que aquí presentamos, es decir, negativo, porque la estructura nos está indicando de que la h siempre va a ser menor que 0. Lo mismo pasa en cada uno de los ejercicios propuestos que vamos a tener. Si en el ejercicio aparece más 2, usted debe de saber de que esto, al reescribirlo, realmente la h es menos 2. Si aparece más 3, el valor de la h es menos 3. Si aparece más 1, el valor de la h es menos 1. De ahora en adelante, cada vez que veas el valor de la h positivo en un ejercicio propuesto, ya sabrás que en realidad es negativo, porque tiene que ser menor que 0. Veamos esta otra parte. En esta tercera parte vamos a analizar la estructura, la gráfica de la función g de x. Ya no es f de x, ahora es g de x. Cuando evaluamos la función en x menos h, entonces la función se convierte en una nueva y nos va a reproducir una gráfica nueva. En esta función podemos observar que la variable es x y solo sustituimos esa x en la función, pero aquí observamos que la variable es x menos h. Entonces introducimos x menos h al cuadrado. Y al tener esta estructura, nosotros nos debemos de dar cuenta que corresponde a un desplazamiento horizontal de h unidades a la izquierda de la gráfica. Es decir que el valor de h es muy importante porque en la estructura que tengamos el valor de la h me va a indicar el desplazamiento que va a tener la gráfica horizontalmente a la izquierda. Tenemos una función g de x igual a 2 factor de x más 1 al cuadrado. Si reescribimos sabemos de que nos queda de esta forma.
en la que podemos observar realmente que el valor de h es menos 1. Y aquí nos dice que es un desplazamiento horizontal de h unidades hacia la izquierda. Si identificamos h, entonces sabemos de que la gráfica original tiene que desplazarse una unidad a la izquierda. Todos los puntos de la gráfica deben de desplazarse una unidad a la izquierda para poder hacer ese desplazamiento total de la gráfica. Significa que todos los puntos de la gráfica de f de x, o sea, esta gráfica punteada, se desplazan una unidad horizontal a la izquierda, todo, para poder tener una nueva posición de la gráfica, que es la gráfica g de x. Obteniendo de esta manera la gráfica de g de x, que es la gráfica azul. ¿Qué pasaría si fueran diferentes los valores de h? Como en este caso. En este caso el valor del h es 2 negativo, que significa que voy a recorrer desde el origen 2 unidades. Todos los puntos de la gráfica original tendría que recorrer 2 unidades. Y en este tercero, si es menos 3, significa de que la gráfica se desplaza 3 unidades. La h es el dato que nos va a identificar cuántas unidades debemos de desplazar hacia la izquierda para poder obtener una nueva gráfica. En esta parte vamos a analizar el vértice de la parábola. Dice que el vértice es h,0, el que nosotros ya desplazamos. Es h,0 porque el valor de h es menos 1, que representa el valor en la posición de x, y 0 en y porque no avanzamos del eje de la x. Y dice que el dominio son todos los reales. Si nosotros tenemos esta función, observamos que el vértice es h,0 porque es menos 1,0. H es menos 1. El dominio de la función g de x son todos los números reales, dado que la gráfica se extiende horizontalmente hacia la izquierda. A medida asignamos más valores negativos, hasta el menos infinito, y se extiende horizontalmente hacia la derecha a medida asignamos más valores positivos, hasta el más infinito. Aquí lo podemos observar. Si partimos de 0, entre más valores le asignamos de x, podemos observar que la gráfica se va desplazando cada vez más en sentido positivo. Si asignamos más valores negativos de x, podemos observar que la gráfica se va desplazando cada vez más y cada vez más hacia el lado izquierdo, hasta el infinito. Quiere decir que el dominio de una relación la vamos a encontrar por medio del análisis de los valores de x que puede tomar la función. Si la gráfica toma todos los valores de x hacia un sentido, la gráfica va a seguir creciendo en ese sentido horizontalmente, a ambos lados. Por eso es de que el dominio son todos los reales. En este caso nos dice que si a es mayor que 0, entonces el rango es desde 0 a más infinito. ¿Quién es a? A es el coeficiente que nos da la función y a es positivo, entonces es mayor que 0. Entonces el rango de la función g de x será desde 0 hasta más infinito. Desde 0, 0 en y, 0 en y. Observa la gráfica que a medida se le asigna más valores a x, los valores de y crecen hasta el infinito. Entre más me acerco del origen de la gráfica, entre más me alejo del vértice de la gráfica, los valores de la y van creciendo, ya sea a la derecha o como a la izquierda también. ¿Ven? Entre más valores a la izquierda le asigno de x, la gráfica va creciendo cada vez más.
Y como los valores que puedo tomar de x son infinitos, entonces la gráfica va a crecer infinitamente. Por eso es que la gráfica es desde cero. ¿Por qué desde cero? Porque no hay gráfica hacia abajo. La gráfica comienza desde este punto hacia arriba. Y este punto para la y es cero. Por eso es que va desde cero hasta más infinito. Y la última parte es lo opuesto. Si a es menor que cero. Si a es menor que cero, ¿qué significa? Que el coeficiente ahora va a ser negativo. Y si el coeficiente es negativo, significa que el valor de a es menos 2. Y si es negativo, entonces la gráfica ahora va a ser cóncava hacia abajo. Eso es algo muy importante que deben de tener en cuenta. Si este valor de a es positivo, la gráfica es cóncava hacia arriba. Si este valor de a es negativo, entonces la gráfica es cóncava hacia abajo. Y las formas para graficar o desplazar es lo mismo, porque aquí está el origen y nos hemos desplazado una unidad. Y para poder encontrar el rango en esta condición se hace de la misma manera, pero la gráfica va aumentando su crecimiento hacia abajo, en sentido opuesto. Por eso es de que nos dice de que cuando el valor de a sea negativo o menor que cero, entonces el rango será desde menos infinito. O sea que ya venimos de allá del infinito y decimos que llega hasta cero. Llega hasta cero porque ya de aquí ya no pasa. No cometamos el error de decir de que el rango para una gráfica de esta naturaleza va a ser desde cero hasta menos infinito, porque los números vienen desde el menor negativo hasta el mayor. Entonces, no se vayan a confundir en ese aspecto. Cuando sea una gráfica cóncava hacia abajo, usted debe de definir el rango desde menos infinito hasta más infinito. Si tienes interrogantes, puedes enviarlas al correo. Puedes encontrar más ejercicios en la sección 2.3 de la unidad 4. Recuerda que solo practicando podrás perfeccionar cada uno y cada una de tus competencias.